El término más común que hoy escuchamos en medio de esas circunstancias que vivimos, especialmente aquí en Colombia, es tengamos confianza de que vamos a salir de esta. Se ha vuelto un cliché, una canción, una poesía. Saldremos de esta situación, saldremos de esta condición. Otra expresión común es tenga fe o yo tengo fe. ¿Fe de qué? De acuerdo a lo que estamos viviendo, el ser humano proclama fe. Para nosotros, los creyentes, es muy común este término. ¿Por qué? Porque es la base de nuestra vida, la fe. Pero de asimismo, a nivel general, el término se ha marcado en la espiritualidad, que se practica desde diferentes puntos de vista. Y ha pasado comúnmente a ser un término simplista, en el sentido de que fe es creer. Me fui a un diccionario de la lengua castellana para consultar el significado del término fe y encuentro lo siguiente. Primero, fe, creencia en algo, aunque no esté confirmado por la experiencia o por la razón. Eso nos muestra que la fe se ha convertido en algo subjetivo. Segundo, fe, confianza que se tiene en una persona o cosa. Vemos que la fe la fabrica cada cual dependiendo en quién cree y en quién confía. Sea algo natural o algo, ¿cómo decirlo?, imaginario. Tercero, fe es promesa solemne que se hace a uno. Una promesa se hace sin seguridad de que se pueda cumplir o de que se vaya a cumplir. Una promesa es una buena intención que fácilmente se olvida. Cuarto, fe, aseveración de que una cosa es cierta. Aseveración personal, es decir, la verdad desde mi punto de vista. Quinto, documento que certifica la verdad de una cosa. Normalmente, esta connotación va acompañada del verbo dar fe. Por ejemplo, yo como contador público, al firmar unos estados financieros que los he preparado yo o que muchas veces los ha preparado otra persona, pero se me encomienda que los firme, estoy dando fe de que lo que hay ahí es cierto, es verdad, pero no presento las pruebas, puedo estar ocultando pruebas, puedo estar adicionando información, datos, para que otros crean en mi certificación de fe como contador público.
Un médico, al expedir una incapacidad para que el trabajador lo presente allá en su empresa, está dando fe de que ese trabajador está incapacitado totalmente para desempeñar sus labores. ¿Desde qué punto de vista? Desde su óptica y muchas veces ante los argumentos que verbalmente le ha presentado ese trabajador. Y así sucesivamente. Sexto, fe, fidelidad, lealtad. Pues eso nos indica desde el punto de vista de estas definiciones que el diccionario está presentando, que la persona fiel, leal, está obrando de buena fe. Séptimo, rectitud o integridad. Pero esa rectitud o integridad que se pueda estar justificando también puede conllevar una intención de mala fe, de mala intención. Simplemente quiero presentar de X o Y persona una condición que yo no puedo demostrar. Y curioso, encuentro también que el diccionario me muestra las dos letras, la F y la E, como el símbolo químico del hierro. Y lo leemos fe. Entonces la pregunta es, ¿qué asociación tiene el hierro con la fe espiritual o social o moral o filosófica o emocional que los seres humanos manifestamos como fe? Después me fui a la concordancia bíblica en la versión Reina Valera 60 y encuentro como definición de fe los términos que podemos llamar sinónimos, tales como confianza. Y ese término confianza se encuentra en la Biblia 44 veces. El siguiente término es creer, que está 295 veces. Fidelidad, 23 referencias. Obediencia, 13 veces. Seguridad, 22 veces. Y como el término confianza es la acción ejecutada del verbo confiar, entonces busqué confiar y encontré que este término está en 150 referencias, para un total de estos sinónimos de 543 referencias bíblicas como sinónimo de fe. Esto me indica que entonces este término no es un término trivial, que este concepto de fe no es algo que podamos acoger muy a la ligera, como ha sucedido, como sucede hoy en día. Entonces, pues me surgió la inquietud del término fe, compartir sobre eso. Y el título que le he dado para el mensaje es La fe y las Sagradas Escrituras. Este solo título entonces me daría lugar a simplemente enfocarme en las 228 referencias que encontramos en la palabra al término propiamente de fe. ¿Okay?
y hacer énfasis en 3 versículos como puntos claves o verdades irrefutables acerca de la fe para poderla explicar. Yo no pretendo explicar la fe, ni es un tema que yo creo que pueda, ni ninguno de nosotros pueda agotar en un mensaje. Entonces, eso me obliga o me inquietó a mí a mirar el origen de la fe, a querer ir a buscar el origen de la fe. Algo que me pareció también muy particular es que el término fe solamente aparece en el Antiguo Testamento en 3 referencias. Y en el libro de Apocalipsis, que para nosotros, como nos lo enseña el Señor, es decisivo y es donde vemos el cumplimiento final de su plan eterno, inmutable, solamente aparece también 3 veces. Los 3 versículos que yo creo que son centrales siempre para poder mirar, enfocarnos en la fe, son Habacuc 2:4, que refiriéndose a la fe dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El otro texto es Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y un tercer texto que para nosotros debe ser como un faro. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, me surgen a mí una serie de preguntas, y especialmente después de ver que el término fe en el Antiguo Testamento solamente está en 3 versículos, en 3 textos, dentro de los cuales está el de Habacuc 2:4, una serie de preguntas. Sabemos que la gracia de Dios, aunque es eterna, nosotros la vemos manifestada para nosotros hoy a partir de el sacrificio del Señor Jesucristo allí en la cruz. Entonces me inquieta y me surge la pregunta: ¿cómo era la fe antes de la gracia? Al ver que en el Antiguo Testamento está solamente en 3 versículos el término propiamente fe, me pregunto también cómo era la fe sin Biblia, sin las Escrituras. Y también en ese tiempo, cómo era la fe, ya que entonces 222 veces el término está en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo increpa a sus discípulos diciéndoles: hombres de poca fe. Y en diferentes situaciones confronta a su audiencia, a quienes acuden a él, a que actúen por la fe, y genera un reto, que si tuviéramos fe
como un grano de mostaza. No es que la fe sea así de pequeña, pero es una confrontación. ¿A qué? Hasta hace mucho tiempo, y creo que a todos nos ha pasado lo mismo, porque pues es un árbol que no es común en nuestra nación, el árbol de la mostaza. Nos deleitábamos echándole mostaza a la hamburguesa y a muchas comidas, pero nunca nos habíamos preguntado, ¿y de dónde viene la mostaza? ¿Y cómo es la mostaza? Para que el Señor Jesucristo hubiera increpado a sus discípulos y a todos nosotros a que tengamos fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las leguminosas, porque el árbol, siendo el más grande, produce el fruto más pequeño y está considerado como una leguminosa, si no me equivoco. Pero poco nos hemos ocupado asimismo de preguntarnos cuál es el origen de la fe. Y el Señor Jesucristo no estaba manifestado en persona, en carne y hueso. En el Antiguo Testamento, entonces me preguntaba cómo era la fe antes, sin Jesús, sin su presencia. Igualmente, cómo se vivía la fe sin la manifestación plena, total, permanente del Espíritu Santo, es decir, sin estar viviendo permanentemente dentro de cada uno de los profetas que se dispusieron a ser el instrumento para proclamar su palabra. Ante esas preguntas, pues me inquietó a ir a mirar el origen de la fe. Y me afloraron una serie de afirmaciones que de pronto inicialmente fueron como presuposiciones, pero que están implícitas en el enunciado de todo este tema de la fe, y que a la vez me obligaron a ir al principio, al origen de la fe. Algunas de esas conclusiones fueron que existía la fe antes de la gracia, que la fe de antes es diferente a la fe después de la gracia, no en la esencia de la fe misma, sino de cómo se manifiesta la fe. Tercero, que para nosotros comúnmente hemos visto que la gracia es un tema o un atributo que surge posterior a la fe. Y casi que la teología es la que nos la ha presentado así. Cuarto, que sin la Biblia es decir, que antes de que estuviera escrita la palabra, ya había fe. Quinto, que sin el Señor Jesús manifestado en carne y sangre, ya estaba la fe. O es decir, que el Señor Jesús no se había manifestado aún cuando ya existía la fe, cuando ya estaba dada la fe. Y sexto,
que sin presencia total del Espíritu Santo, es decir, sin haber una presencia plena del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes en el Antiguo Testamento, la fe ya estaba presente. Ya había fe. Entonces, esto lo puedo resumir de la siguiente manera. Si no hay gracia, si Dios no nos habla, si el Señor Jesús no se manifiesta, y si no tenemos la presencia plena del Espíritu Santo, está la fe. Pero es necesario que el fundamento, la esencia de la fe, ayer, hoy y siempre, radique en nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque la fe está en la gracia de Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios, en la inmutabilidad del Señor Jesús y en la manifestación plena del Espíritu Santo. Ahí está implícita la fe. Y como les dije, me fue necesario, y como será necesario siempre, para cada uno de los que queremos vivir en relación con el Señor, ir al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué había en el principio? La respuesta más común cuando hacemos esa pregunta es nada. Y respondemos nada hasta que no aprendemos a entrar en la relación con Dios. Cuando aprendemos a escucharlo a Él. Porque lo que nos está diciendo allí en el principio es que Él está. Y está como un eterno presente. Entonces esa respuesta de nada, que hoy se da también muy fácilmente, no es una verdad, porque la palabra nada implica un absoluto. Nada es nada. Pero allí estaba Dios. Allá está Dios. Hoy está Dios y estará siempre. Pregunta. Allá en el principio era un Dios en proceso de formación. No. Allá es un Dios eterno como lo es hoy, como lo será siempre, con existencia plena, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su esencia y sus atributos son los mismos desde siempre y para siempre. Aunque para una gran mayoría ese Dios está en proceso. Para otros muchos, ese Dios no existe. Y aún para otros, Dios ha muerto. Entonces dijo Dios, ¿cuándo dijo Dios? Es lo que muchos preguntan. ¿Cuándo dijo Dios? Yo no he escuchado a Dios. Esos son fábulas.
La ciencia dice, pero vemos que él dijo, después de que había terminado su primera manifestación real, visible, tangible de su gracia, y la pregunta, ¿qué es la gracia de Dios? Todos nosotros los que estamos acá conocemos la respuesta más sencilla, pero más grande, es que es un regalo inmerecido. La gracia de Dios. Y esa gracia de Dios no se manifestó únicamente o a partir solamente de haber dado a su Hijo Jesucristo para que fuera allá a la cruz a pagar por todos nuestros pecados, a que Él diese su vida por nosotros, sino que esa gracia se ha manifestado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, siendo invisible. Esa gracia se manifestó visiblemente. ¿Cómo? Preparando todo este medio ambiente, todo el universo, esta preciosa tierra sobre la que vivimos en este momento, la hizo sin considerar cómo la íbamos a tratar nosotros. Y si miráramos solamente ese aspecto de cómo la tratamos hoy, cada uno de nosotros, pues vemos que no nos merecíamos ese regalo tan grande. Y no nos lo merecemos, porque aunque hoy, por causa nuestra, esta tierra está en las condiciones bajo maldición, bajo corrupción, pues esta tierra también va a ser redimida por el Señor, ¿sí? Y va a consumir todas las consecuencias de la maldición bajo juego, y como dice su palabra, nos la dará como tierra nueva para que habitemos en ella, cuando ya estemos disfrutando ¿de qué? De la gracia de Él, de su regalo, la redención, y de otra serie de elementos que implican, que contienen su gracia, su regalo inmerecido que cada uno de nosotros. Entonces dijo Dios, ¿qué está diciendo? Ya hemos terminado nuestro primer regalo para el hombre, que hemos decidido crear desde antes de la fundación del mundo. Ahora hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En todo este proceso vemos la intervención, la presencia y la acción del Dios único manifestado en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, derrochando, lo digo en el mejor sentido de la palabra, su gracia para con el hombre. No es sino mirar alrededor y vemos qué derroche de belleza en la creación, qué derroche de abundancia, qué derroche de provisión, qué derroche de confianza y de autoridad delegada para el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que la misma relación de unidad que tenemos nosotros tres, está diciendo el Señor, la tendremos con Él.
¿Qué vemos ahí? Un exceso de amor. ¿Qué está diciendo también el Señor? Que así como nuestra voluntad es una, buena, perfecta y agradable para Él, que su propia voluntad sea una con la nuestra, buena, perfecta y agradable para los cuatro. Es decir, que esté de acuerdo con nosotros por su propia decisión. Libertad. Eso es también un regalo. Inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Por la forma en que nosotros usamos esta libertad que Él nos ha dado. Pregunto, ¿tenían Adán y Eva elementos tangibles para creer en la existencia y en la esencia única de Dios? ¿Le habían escuchado y le habían visto actuar para creerle? ¿Tenían la libertad y el criterio propio o el carácter para decidir estar de acuerdo o no con Dios? Por lo que Dios nos dice, sí, sí lo tenían. Entonces, ¿podían tener fe? ¿Qué clase de fe podían tener? Y la otra pregunta es, ¿tuvieron fe? Para poder mirar o recibir estas respuestas, pues necesitamos preguntarnos, ¿cómo se produce la fe? ¿Quién produce la fe? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el hacedor o consumador de la fe? Todos nosotros conocemos el texto de Hebreos 12:2, que nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, Adán y Eva podían tener fe. ¿Qué clase de fe podían tener? ¿Tuvieron fe? Ante esa primera pregunta, ¿podían tener fe? ¿Cuál es la respuesta que la misma palabra nos da? Que sí tuvieron fe. Sí podían tener fe, pero no tuvieron fe. Y luego, sí tuvieron fe. ¿Cómo así? Sí, no, sí. Sí tuvieron fe. Sí escucharon a Dios directa y personalmente. Adán y Eva lo conocieron y aprendieron directamente de él por lo que les dijo, por lo que le vio hacer especialmente a Adán. ¿Y hacer para quién? Para él. Le vio plantar el huerto, le enseñó a plantar el huerto. Le dijo cómo podía ejercer su libertad. ¿Y cuál libertad quería Dios? ¿Una libertad coaccionada? No.
Una libertad propia, ¿de acuerdo a qué? A la semejanza con que lo creó de él. Voluntad propia, mente y entendimiento, sentimientos y emociones. Vio la obra que Dios hizo a partir de él. La recibió la mujer. Ahora esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Conoció esa obra maravillosa, ese regalo por gracia que le dio Dios. Escuchó el consejo de Dios. Entonces sí tuvo fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero no tuvo fe. No tuvo fe, ¿por qué? No morirán, serán como Dios. Por su naturaleza de ser creado, persona y relacional, decidió creer a otra voz que escuchó, a Lucero, y no estar de acuerdo con Dios. Ejerció su libertad independiente del consejo de Dios. No oyeron a Dios, oyeron a Lucero. Sometieron su voluntad, por lo tanto, a Satanás. Entraron en unidad con Satanás. No tuvieron fe en Dios. Ahora Dios sigue hablando. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus descendientes y el descendiente de la mujer. El hijo de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Qué está diciendo Dios? Daré un libertador para el hombre, un salvador para la humanidad, un sanador que traería vida al hombre muerto, separado de Dios por el pecado. Adán y Eva aceptaron la promesa y vivieron con la convicción de lo que no estaban viendo y con la certeza de lo que esperaban. Es lo que nos dice Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Sí, tuvo fe. Estuvieron de acuerdo con Dios al aceptar la cobertura de Dios, al no rechazar los vestidos de pieles que él mismo les cosió y con el sacrificio de sangre que Dios mismo ejecutó en su favor. ¿Para qué? Para reconciliar su relación con él. No contrariaron ni argumentaron nada contra Dios. Sí tuvieron fe. Génesis 4:1. Y Eva concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. No es por mis hechos, no es por mis acciones,
no es por lo que Adán ha hecho, es por voluntad de Dios. Están permaneciendo en la fe. Decisión personal. Creyeron en Dios, le creyeron a Dios y estuvieron de acuerdo con Dios. ¿Qué hay allí entonces? Fe. Proclamaron por tradición oral lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho. Aceptaron esa palabra de Dios como ley. Reconocieron su condición delante de Dios, su condición en la relación a Dios, y obedecieron las ordenanzas de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos lo muestra la palabra? Que estuvieron de acuerdo con Dios y obedecieron esas ordenanzas de Dios. Porque llevaron a sus descendientes, ¿a qué? A que proclamaran e invocaran a Dios. Y vivieron por fe, en relación con Dios, confiados y firmes en la promesa de ese libertador. Génesis 12, versículo 1. Vemos que Dios ha vuelto a hablar. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué vemos haciendo Abraham? Escuchando la voz de un Dios que solo conocía por referencias de las tradiciones orales de sus familiares. Tanto que estaba ocupado en el negocio familiar. ¿Cuál era ese negocio familiar? Fabricación y venta de figuras de dioses de barro. ¿Qué hizo? Tomó la decisión de creer en ese Dios invisible, al cual solamente había escuchado por la tradición oral. Por su propia voluntad, en su libertad, decidió estar de acuerdo con la propuesta que Dios le hizo, con el propósito de ese Dios, e hizo como Dios le había dicho. ¿De qué es manifestación esa conducta? De fe. ¿Por qué? Está escuchando a un Dios que no ve, a un Dios del que ha recibido referencias por sus familiares. ¿Cómo así que por referencia de sus familiares? Sí. ¿De dónde desciende? De Noé, que ha escuchado de Dios, de su bisabuelo Matusalén, de su papá
Lamec. Abraham, ¿qué ha escuchado de quién? De Sem, hijo de Noé. Sem, contemporáneo de Abraham. Sin embargo, había escuchado, pero se habían olvidado. Y ahora, dedicado a un oficio contrario a la voluntad de Dios, escucha de Dios y decide obedecerle. ¿Qué está recibiendo? Fe. ¿Por qué vino esa fe? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, no solamente le habló, sino que luego le aparece. Y ya no solo vemos a Dios hablándole, sino dándose a conocer, revelándose a Abraham. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? ¿Qué le está diciendo con la edificación del altar? Está reconociendo, está afirmando su decisión de creer en el Dios que le había aparecido. Ya no solamente que le habló, que le apareció. Génesis 12:8 luego nos dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Edificó un segundo altar, pero ya invoca el nombre de Jehová. Ya lo proclama. Ya está confiando en él. El versículo 9 nos dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ya no solamente edificó el altar, sino que también invoca el nombre de Jehová, pero también le está diciendo: creo en ti, te creo a ti, estoy de acuerdo contigo y quiero estar en una relación de unidad contigo. Gracias porque me estás edificando en la fe. Y vemos que se inicia un proceso creciente en esta relación de Dios con Abraham, donde a medida que Abraham responde a la palabra de Dios, a la voluntad expresada de Dios, para Abraham, a medida que él deja lo suyo y va a lo que Dios le mostrará, a la tierra que le ha prometido, Dios se le va revelando más y más, hasta el grado de que Dios mismo reconoce que no puede ocultar a Abraham nada de lo que va a hacer. Y vemos, como el Señor lo ha dicho, que no ocultará nada a sus profetas de lo que va a hacer. No nos ha ocultado a nosotros nada de lo que Dios ha hecho, de lo que está haciendo, ni de lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿a qué lleva esta revelación de Dios? A que Abraham vaya creciendo en esa relación, a que crezca en la confianza y en la dependencia total de Dios, y por esto Dios le pide
Y Abraham no le niega ni a su propio hijo. ¿Por qué? Porque ahora Abraham sabe que aunque lo sacrifique, ¿sí?, Dios lo resucitará. ¿A raíz de qué? Porque cree en la fidelidad de Dios. Porque Dios ha dicho que a través de su descendencia formaría un pueblo. Que a través de ese pueblo serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, no solamente le está prometiendo, le está anunciando a ese libertador, sino que está anunciando cuál va a ser el gozo por el cual ese libertador va a poner su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el gozo? Dar su vida, derramar su sangre, que nos redimiría, que nos haría sus hijos, que nos llevaría a la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Abraham le creyó a Dios y estuvo de acuerdo con Dios. ¿Cómo era su fe? ¿En quién estaba puesta su fe? ¿De qué dependía su fe? No de lo que estaba escuchando afuera, no de lo que estaba viendo, no de la influencia del medio ambiente, no de uno u otro hombre. ¿De qué dependía su fe? De su relación personal con Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, cada uno puede responderse a sí mismo. Y vemos que Dios sigue hablando. Éxodo 19:3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo. En el 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Dios sigue hablando. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel.
¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés levantó ese altar y esas 12 columnas, ¿para qué? Como memoria de las promesas que esas 12 tribus, cada uno de los hijos de Israel, el pueblo entero dijo, lo que Jehová ha dicho, haremos. Promesa de hombre. Dios dio la ley, la legislación para su reino de sacerdotes, para sus súbditos santos que acaban de afirmar el cumplimiento de todo lo que Dios les ordenará. Preguntémonos, ¿qué es la ley? ¿Qué era la ley que Dios les estaba dando a ellos? ¿Qué sigue siendo la ley? La ley es la voluntad de Dios para con el hombre, que está expresada en forma escrita. Entonces, ¿cómo vivir la fe en medio de la ley? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitaba ese pueblo hacer? Reconocerla como lo que es. ¿Y qué es? ¿Qué es la ley? Es un regalo de Dios para el hombre, para su pueblo santo, para su reino, para su iglesia hoy. Es un regalo inmerecido porque nos permite reconocer la santidad de Dios y tener muy clara la condición de nuestra naturaleza humana. Reconocer que somos criatura con emociones, sentimientos, razonamiento y voluntad propia, que cómo se encuentran hoy en día. Manipulados, influenciados por el mal. Entonces, ¿qué hace la ley ante eso? La ley nos permite mirarnos como en un espejo y ver nuestro pecado y desde allí, de esa condición, humillarnos ante Dios. Decidir escucharle y estar de acuerdo con Él, con su ley. Y reconocer que no la podemos cumplir, pero estar firmes en la promesa de que Él enviará y de que Él ya ha enviado a nuestro libertador. Que ese libertador se ofrecerá como el cordero sustituto para pagar nuestra culpa. Que Él será el que propicie, el que ejecute nuestra redención. ¿Qué necesitamos nosotros? Solo permitir que Dios escriba su ley en nuestro corazón de carne y deleitarnos en ella día y noche. No invalidarla con nuestros sacrificios vanos, con nuestras tradiciones, no invalidarla con la religiosidad en que a veces incurrimos y en la que vive el mundo. No invalidarla con justificaciones personales, filosóficas, humanas. ¿Qué necesitamos? Creer en Dios, creerle a Dios, estar de acuerdo con Él.
tener fe en Dios, nos dice el Señor Jesucristo, el autor de la fe, el que es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, el que es el modelo de cómo someternos a Dios, de cómo hacer su voluntad. Modelo de sometimiento a Dios, ¿por qué? ¿Cómo consumó o ejecutó él la fe de Dios? Ofreciéndose voluntariamente. ¿A quién se ofreció? Se ofreció a Dios. ¿Para qué? Para propiciar el perdón de nuestros pecados, para restaurar nuestra relación rota con Dios, para reconciliarnos con nuestro Padre. ¿Qué más está haciendo Jesús? Viviendo la fe de Dios. ¿Por qué viviendo la fe de Dios? Porque Dios creyó en él. Y por eso lo envió. Y Jesús, ¿qué hizo? Se sometió voluntariamente a él. ¿Ok? ¿Cuál fue el logro que le llevó a vivir ese sacrificio con gozo? El que por su sacrificio él nos hizo uno con él y por lo tanto uno con Dios, así como él es uno con el Padre. Es decir, nos volvió a traer a ser uno con él. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que así como nosotros tres somos unos, ahora seamos uno con él. Uno los cuatro. Ese es el gozo que el Señor vivió allí en la cruz. El volver a restaurar nuestra imagen, a hacernos conforme a su semejanza, a su imagen. Es decir, que la misma relación de unidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen, ahora la tenemos nosotros con Él. Y Él con nosotros o ellos con nosotros. Relación personal. Eso es fe. Relación íntima, personal, diaria, permanente, con la persona de Dios Padre, con la persona de Dios Hijo, con la persona de Dios Espíritu Santo. Eso es la fe en Dios. Es una fe de acción, es una decisión desde la naturaleza humana en su plenitud. Es una fe que se debe vivir en la plenitud de la naturaleza humana. Es decir, con entendimiento, con pleno conocimiento de su autor, con pleno conocimiento del Todopoderoso, del inmutable, del eterno, del justo, del misericordioso. Efesios 5:17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una fe de la que nos tenemos que apropiar. La gracia de Dios nos ha sido dada y por lo tanto tiene que generar en cada uno de nosotros un cambio del carácter. ¿A qué punto? Como nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debe ser una fe posicional, una fe que me identifica, que me testifica, que tiene un estilo propio de vida,
una dependencia a través de una comunión, de una relación personal, experimentada con Dios y bajo una certera consciente. Una certeza consciente de nuestra posición, de nuestra identidad, uno con Él, imagen de Él. Por lo tanto, debemos de ser imitadores de Dios, como hijos amados, andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como nos dice en Efesios 5, 1 y 2. Y en 1 Corintios 2, 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya sabemos cómo es la sabiduría de los hombres. La sabiduría de hombres es mala, es perversa, es diabólica. La sabiduría de Dios es Cristo. ¿Quién es la fe? Es Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Me amó, se entregó a sí mismo por mí y vive en mí. Vive su vida en mí y a través de mí. Ser conscientes y vivir así, eso es la fe. Eso es la fe. Y así como Él se entregó por nosotros y se gozó entregándose, ¿por qué? Porque vio, creyó en nosotros. Eso le llevó a estar sentado a la diestra del Padre. Y lo más maravilloso es que si vivimos en esa fe, entonces luego seremos semejantes a Él. Amén. Hermanos, necesitamos reevaluar no simplemente el concepto fe, que lo utilizamos muchas veces trivialmente. Necesitamos es vivir la fe, vivir a Cristo, permanecer en Cristo. Hoy, en medio de las circunstancias que viven nuestras naciones, porque es a nivel mundial, Dios se está manifestando, Dios está hablando, Dios nos está llamando. ¿A qué? A que vivamos la fe de Cristo, a que vivamos a Cristo en nosotros. Para glorificar al Señor, para testificar de Él, para permitir que Él alumbre a través de nosotros a este mundo en la oscuridad. Esto es lo que el Señor me ha dado y ha sido una carga y algo que el Señor me ha venido enseñando en los últimos tiempos de mi vida. Así que, amados hermanos, démosle gracias al Señor, porque la fe viene por oírlo a Él. Señor, te pedimos que abras los oídos de nuestro entendimiento,